23 de abril de 1943. El Atlántico Norte era un cementerio, y Tommy Clark, con solo 17 años, lo sabía mejor que nadie, porque el barco de su hermano mayor se había hundido en esas aguas heladas apenas 3 meses antes, destrozado por un torpedo alemán que convirtió a 300 hombres en fantasmas en menos de 4 minutos. Tommy estaba sentado en un escritorio estrecho en la sala de seguimiento de submarinos, muy por debajo de Londres. A su alrededor había mapas cubiertos de diminutos alfileres y marcas de lápiz. Cada una representaba una posición conocida de un submarino alemán en el Atlántico. Cada una posible sentencia de muerte para los convoys aliados que llevaban suministros desesperadamente necesarios hacia Gran Bretaña. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su café. No por miedo, sino por agotamiento. Llevaba 14 horas seguidas de turno, y la cafeína era lo único que lo mantenía consciente. Entonces ocurrió. La taza se inclinó, y el café caliente se derramó sobre el mapa operativo principal. La mancha se extendió por el Atlántico Norte como una sombra oscura. El corazón de Tommy se detuvo. Acababa de arruinar el mapa más importante de toda la Marina Británica. Tommy agarró un paño y empezó a limpiar frenéticamente. Su mente corría a toda velocidad, imaginando cómo acababa de destruir su carrera y quizá costarle la guerra a su país. Pero entonces, algo llamó su atención. El café había empapado el papel y había hecho visible algo que antes no estaba ahí. Marcas finísimas de lápiz, ocultas bajo la capa superficial del mapa, completamente invisibles con luz normal. Números, coordenadas, 23 conjuntos exactos de longitud y latitud esparcidos por todo el Atlántico, cada uno marcado con una pequeña anotación que parecía taquigrafía alemana. Su jefe de sección lo mataría por destruir el mapa. Pero si esas coordenadas eran lo que él creía, acababa de tropezar con algo que podía cambiarlo todo. Y lo más increíble es que esta historia se vuelve todavía más loca. Así que si te está gustando, suscríbete, porque contamos historias como esta todas las semanas. Y créeme, lo que viene ahora es absolutamente salvaje. Lo que Tommy Clark acababa de descubrir por accidente era una operación de inteligencia alemana cuidadosamente escondida. Llevaba 8 meses funcionando justo bajo las narices británicas. Había un topo dentro de la sala de seguimiento. Alguien que usaba marcas invisibles de lápiz para registrar posiciones de los submarinos, para luego extraer esa información. Esos 23 submarinos representaban casi una cuarta parte de toda la flota alemana del Atlántico. Y cada uno de ellos estaba a punto de tener un día muy, muy malo. La sala de seguimiento no era un centro futurista como en las películas. Era un sótano adaptado, con mala iluminación, peor ventilación y personal compuesto en su mayoría por adolescentes y mujeres, porque todos los hombres capaces ya estaban combatiendo. Tommy consiguió ese trabajo 3 semanas después de cumplir 17 años. Mintió sobre su edad. La Marina necesitaba cuerpos desesperadamente. Y no hacía demasiadas preguntas si sabías leer un mapa y seguir órdenes. Su trabajo era simple, pero aburrido hasta la locura. Actualizar posiciones basándose en interceptaciones de radio, mensajes descifrados y reportes de reconocimiento. Los mapas eran todo. Eran el sistema nervioso central de la guerra antisubmarina británica, y alguien los estaba usando para alimentar información directamente a Alemania. La mancha de café reveló algo que los oficiales de inteligencia habían pasado por alto durante meses. El topo usaba una técnica llamada escritura indentada. Presionaba con fuerza un lápiz sobre una hoja colocada encima del mapa operativo. Eso dejaba impresiones invisibles, que solo podían verse bajo condiciones específicas, o, aparentemente, cuando se empapaban con café caliente en el ángulo exacto. Era brillante, simple, y no requería ningún equipo especial. Había funcionado perfectamente, hasta que un adolescente privado de sueño derramó su café. Tommy no lo reportó de inmediato. Tenía miedo de que lo culparan, o peor, de que pensaran que él era el topo. Pasó 20 minutos mirando esas coordenadas, paralizado. Finalmente llamó a su supervisora, balbuceando una explicación que probablemente lo hacía sonar culpable. La teniente Sarah Morrison miró el mapa y se puso completamente blanca. En menos de 15 minutos, la sala estaba llena de oficiales de contrainteligencia. Fotografiaron cada centímetro del mapa manchado.
Las coordenadas fueron verificadas en solo 4 horas, usando vuelos de reconocimiento y estaciones de radar. Las 23 posiciones eran exactas, actualizadas en las últimas 48 horas. Era la imagen más completa de despliegue de submarinos que los británicos habían tenido jamás. Pero esto creó un problema enorme. Si atacaban los 23 submarinos de inmediato, los alemanes sabrían que su operación había sido comprometida. Cambiarían códigos, tácticas y procedimientos de la noche a la mañana. Así que el almirantazgo tuvo que actuar con cuidado. Lo que ocurrió después fue una obra maestra de engaño estratégico. Identificaron al topo, pero no lo arrestaron, porque un agente enemigo conocido es más valioso que uno capturado. Usaron las posiciones para desviar convoyes lejos del peligro, haciéndolo parecer simples cambios por clima. Organizaron encuentros accidentales, donde barcos y aviones aliados simplemente parecían tropezar con submarinos alemanes. Durante las 6 semanas siguientes, 17 de esos 23 submarinos fueron hundidos o gravemente dañados. Los alemanes creían que era mala suerte. Nunca imaginaron que todo empezó con una mancha de café. Las cifras lo dicen todo. En abril de 1943, los submarinos hundieron 95 barcos aliados. En mayo, después de que los británicos usaran la información de Tommy, esa cifra cayó a 50. En junio, bajó a 34. Los alemanes no entendían qué había cambiado. Sus códigos no habían sido rotos. Sus tácticas eran sólidas. Sus submarinos eran los mejores del mundo. Nunca sospecharon que un adolescente torpe en un sótano de Londres había expuesto todo su sistema. Tommy Clark no recibió medallas, ni reconocimiento público. Todo quedó clasificado durante 30 años. Volvió a su trabajo habitual, actualizando mapas, siguiendo submarinos. Pero ahora trabajaba directamente con oficiales de inteligencia, que habían aprendido a valorar las observaciones de esos adolescentes exhaustos. El topo finalmente fue arrestado en agosto de 1943, no porque los británicos quisieran detenerlo, sino porque Alemania sospechaba que estaba comprometido y planeaba extraerlo. Se llamaba David Spencer, un analista de 34 años reclutado antes de la guerra. Durante el interrogatorio, admitió que la técnica del lápiz invisible era idea suya, algo que había aprendido de niño, haciendo notas secretas en libros de biblioteca. Nunca supo que una taza de café lo destruyó todo. El impacto fue enorme. La operación expuso códigos navales, procedimientos de comunicación y pensamiento estratégico alemán. El almirante Karl Dönitz, comandante de la flota submarina alemana, escribió después que mayo de 1943 fue cuando supo que Alemania había perdido la batalla del Atlántico. Nunca entendió por qué el giro fue tan repentino. Culpó a la tecnología, a las tácticas, a la producción aliada. Jamás imaginó que todo comenzó con un adolescente derramando café. Tommy sobrevivió a la guerra. Se convirtió en maestro en Manchester y nunca habló de su papel en uno de los mayores golpes de inteligencia del Atlántico, porque la ley de secretos oficiales lo obligó a guardar silencio hasta 1973. Para entonces tenía 53 años. Cuando los periodistas finalmente lo encontraron, él solo dijo que el café era horrible. Café militar británico. Casi imbebible. Lo que hacía aún más irónico, que hubiera ayudado a ganar la guerra. El chico que pensó que había arruinado su vida, en realidad ayudó a cambiar la batalla del Atlántico. Salvó miles de marineros aliados y expuso una operación que podría haber durado años. A veces, los momentos más grandes de la historia nacen de un accidente, de agotamiento, de una mano temblorosa alcanzando una taza, en el peor momento posible, que terminó siendo el momento perfecto. Gracias por ver esta historia sobre cómo una taza de café derramada cambió la Segunda Guerra Mundial. La próxima semana cubriremos al soldado estadounidense que capturó una compañía alemana entera usando solo una pistola y un farol. Suscríbete para no perdértelo. Y recuerda, a veces los mayores giros de la historia vienen de los accidentes más pequeños.